presentación del libro. Como ven, somos varios, así es que estamos pensando alrededor de 10-15 minutos por intervención, excepto al festejado, él tiene todo el derecho de tomar 3 horas en todos los sentidos. Y bueno, comenzamos con esta presentación del libro de David Herrera Santana, Hegemonía, Poder y Crisis, bifurcación, espacialidad estratégica y grandes transformaciones globales en el siglo XXI. Nos va a hacer el honor de comenzar el maestro Anwar Malcolm, profesor aquí del Colegio de Geografía, muy conocido por ustedes y que conoce de forma bastante interna las entrañas de la construcción de este libro. Anwar, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos. Gracias. ¿Se oye bien? Bueno, ahora sí, ¿me escucha? Bueno, yo seré muy breve, dejaré el comentario más agudo a los especialistas, a los colegas y sobre todo a David, que es el festejado, al que vamos a celebrar ahora con este libro. Y bueno, sean todos bienvenidos. Bueno, como primer punto, la pertinencia del tema es inobjetable. Es un tema actual, es un tema que es básico para todos los compañeros de geografía, no solo para todos los compañeros de geografía. Me hace que es un libro básico para cualquier interesado también en el tema. Me parece que es muy pertinente. Estábamos esperando, David, que se escribiera este libro. Lo deseábamos, ¿no? Sobre el particular y más que nada en geografía. El tema actual es necesario que se abordara no solo como un anuncio o una crónica de lo que sucede, veraz, atinada, crítica, sino también como un vaticinio. Este libro a mí se me hace que es un vaticinio, nos anuncia cosas, por lo menos cuando yo lo leí, me anunciaba ya cosas que iban a suceder o que están sucediendo en la actualidad, ¿no? En este sentido, el libro se adelanta a sucesos posteriores y no es que el autor sea un hechicero, un brujo, ¿no? Que tuviera su bolita mágica y estuviera previendo los sucesos que se están dando actualmente. Me parece que nos previene de lo que está sucediendo en la actualidad. Por citar algunos casos, a partir del libro me parece que entendemos lo que está sucediendo en Afganistán, por lo que está sucediendo en Siria, por lo que está sucediendo en Norcorea. Empezamos a entender muchas cosas a partir del libro. Bueno, como segundo punto, me parece que es importante mencionar que con mis colegas, cito a Fabián, a Federico, a David, con mis colegas se inicia una nueva época en el estudio de la geopolítica, ¿no? Antes, a mí me tocó mucho antes, no se estudiaba de esta manera, de forma crítica. Eso hay que decirlo, creo que lo inauguran, aunque había ya algunos trazos hechos por Graciela Uribe y otros trazos también hechos por Efraín. Esto hay que mencionarlo también, ¿no? Pero con ustedes se inaugura una época y lo vemos con los compañeros que se interesan más en el tema de la geopolítica, nos entendemos a partir de las tesis o de las problemáticas que empiezan a diseñar ya en sus trabajos de tesis. Esto es muy favorable y la verdad nos congratulamos de que esto suceda y de que estén aquí. Por supuesto, hay que darle las gracias también a la atención posible que esto sucediera, ¿no? Y que ustedes estén aquí, que es deseable
una nueva beta para los estudiantes a partir de la asesoría de ustedes. Esto lo digo con toda certeza. Bueno, sin duda también me parece que se consolida con este libro, por supuesto con la presencia del autor y de los colegas como profesores de este colegio, una nueva especialidad en geopolítica. Es un tema que interesa más a los alumnos y que en geografía no lo habíamos abordado sistemáticamente, ¿no? Desde antes. Otro punto que a mí me gustó muchísimo y que siempre recalco, y yo insisto, es el lenguaje. El lenguaje del libro, la redacción, hay una coherencia bárbara, es un libro muy didáctico. Yo creo que cualquier científico social que se considere crítico debería de escribir con este lenguaje. Es un lenguaje fabuloso. A mí esto es lo que yo alabo, ¿no? Insisto, estoy convencido que la ciencia social y particularmente la ciencia social crítica tiene que pensarse y escribirse para un público más amplio. Habrá que felicitar también a la persona que estuvo al cuidado de la edición. Me parece que es un libro que también, si uno pasa por la librería Mascarones, resalta por ahí en medio de todos los demás libros. Y bueno, no es solo la edición, por supuesto, es el contenido. Es un libro que hay que leer, ¿no? El uso de autores clásicos también es otra hazaña tuya, ¿no? Kamsky, por ejemplo, me encanta, por ahí citas una frase de Berman, me parece que es bueno, la bibliografía, las citas, es la verdad un libro que hay que leer. Una cosa que a mí también me gustó mucho y es la que resalto, insisto en que dejaré los comentarios más agudos para mis compañeros que son especialistas. Cuando hablas de la divulgación, a mí me parece que es muy importante. Hay una divulgación no solo económica, ¿no? Hay una divulgación también por parte del Estado, la sociedad. Las formas de gobierno están bajo la presión de sistemas globales de poder, ¿no? Estos sistemas se perfilan durante el siglo XIX y hace que América Latina, me voy a América Latina porque haces también una espacialidad estratégica y te refieres a otros ámbitos, ¿no? Hace que América Latina entre cada vez más a la deriva del progreso económico y técnico. Y así pasa también con muchas regiones del mundo entero, no solo con América, ¿no? Hay otro lenguaje, nos hacen ver otro lenguaje estos sistemas globales de poder, ¿no? Conceptos como democracia son prescritos desde arriba, ¿no? Con un lenguaje falso además, ¿no? Para realidades, en el caso latinoamericano, muy diferentes, ¿no? En el caso de México, por ejemplo, la democracia se asegura por el principio estatal de la no reelección desde hace mucho tiempo. Bueno, esto también lo podemos prever en este libro. Y bueno, en el sentido espacial, también hablas de cómo se configuran o reconfiguran estos territorios, ¿no? La espacialidad se convierte en cabeza de puente y en agencias de los sistemas capitalistas, ¿no? De el bloque en el poder. En el bloque de poder hegemónico y empieza a funcionar según las necesidades del centro hegemónico para impulsar cada vez más la acumulación de capitales fuera de América Latina. Y bueno, hay una última parte que quisiera destacar y que saco también, o que tomo nota de lo que alguna vez dijo Milton Santo acerca de la globalización como un periodo de transición. ¿Será posible también una otra globalización, ¿no?, que esté por arriba de la ideología, de la ciencia, de la técnica, ¿no?, de cómo se beneficia también
con esta globalización o mundialización a una minoría, ¿no? No voy a leer todo lo que dice Milton Santos, pero lo saqué alrededor de esto. Y bueno, esto también tiene que moldear conciencias, tiene que crear otro tipo de inquietudes, sobre todo en los estudiantes. Nos tenemos que dar cuenta de que esto tiene que pasar. No sé cuánto tiempo se vaya a tardar en que esto pase, a lo mejor no lo vemos, pero bueno, hay que pensar que podemos cambiar y modificar las cosas a partir, ¿no?, de la conciencia, a partir de otro nuevo tipo de razonar, ¿no?, la mundialización a partir de lo que nos dice David. Esto es fundamental, ¿no? Esas son las dos cosas que yo quería destacar en el libro de David y que nos previene, que nos adelanta sobre lo que está sucediendo en la realidad. Bueno, fíjate, ¿sale? Muchísimas gracias, Ana, por tus comentarios, por los cebollazos, por todas estas referencias que sí, lo agradecemos. Y bueno, creo que la mayoría nos conocemos, saben que aquí no somos muy buenos para el protocolo, pero hay una parte importante de señalar antes de pasarle la palabra a nuestro siguiente comentarista, y es, bueno, es el libro de David, con el cual se inaugura una colección que esperemos sea prolífica y que tenga buena recepción con los estudiantes y que sirva en este proceso conjunto dentro del colegio de reflexión sobre temas que consideramos cruciales y que cada vez se puede ir ampliando a otros elementos, que es esta colección de Espacio, Dominación y Violencia, producto de los trabajos del Seminario Permanente de Espacialidad, Dominación y Violencia, en el cual no solamente somos nosotros, sino son varios más compañeros, tanto de aquí de la Facultad de Filosofía y Letras como de Ciencias Políticas, y en ese sentido es también una doble celebración. Celebrado principal, por supuesto, es David con este libro que abre los caminos y nos marca mucho los pasos a seguir, pero también del seminario y de todos los que pertenecemos al seminario en términos de un poco salir del cascarón con este tipo de trabajos. Y algo que mencionó Anwar y que me parece fundamental es agradecer al colegio, a la coordinación del colegio, porque gracias a los apoyos pudimos comenzar y echar a andar y seguimos trabajando con este proyecto de seminario, en donde esperamos cada vez más que ustedes se puedan ir incluyendo. Ahora le vamos a pasar la palabra a Irving Rico. Él es licenciado en Relaciones Internacionales, un colaborador desde los inicios del seminario, y que ha sido de gran ayuda en términos de enriquecer mucho esta discusión desde lo que están discutiendo ahora por esos lares de ciencias políticas. Y muchas gracias. Muchas gracias, Fabián. Bueno, en principio quiero agradecer y quiero decirles que me siento muy gustoso de estar acá. Siempre para mí es bien bonito estar en la Facultad de Filosofía y Letras compartiendo pues, mis comentarios aquí con mis compañeros, mis colegas. Y bueno, en principio no me voy a cansar de felicitarte, David, por este gran libro, este gran producto, pero quisiera también, así como lo mencionaba Fabián, hacer extensiva la felicitación no solo a David, sino a todo el equipo del Seminario sobre Espacialidad, Dominación y Violencia, y también al Colegio de Geografía, porque me consta que el colegio ha promovido la discusión de temas críticos, importantes y con una mirada distinta a cómo se discuten en otros espacios. Entonces la felicitación es extensiva para la doctora Gómez Rey y para todo su equipo, y bueno, muchas gracias por la invitación. Anwar ya comentaba algo que me parece muy importante, y es el hecho de la pertinencia de un libro como este. Creo que el libro Hegemonía, Poder y Crisis de David Herrera es un libro diferente y muy pertinente, porque se mete a discusiones de altísima vigencia
como lo es esta cuestión de la crisis de hegemonía. Hoy tenemos que tener muy claro, cuando nos preguntamos si es que existe una crisis de hegemonía, y tenemos que tener también muy claros los conceptos de crisis y de hegemonía cuando hablamos de esto. Este libro lo que busca justamente es abordar toda esta temática desde una perspectiva de la espacialidad, en donde podemos identificar muy bien cómo las relaciones de poder se territorializan concretamente en espacios, lugares, pero también en los cuerpos individuales y sociales que hacen posible la existencia de una dominación hegemónica. El libro no habla, además, en un plano abstracto que pareciera que está sucediendo en una galaxia lejana y en algo totalmente ajeno a nuestra realidad. No, el libro habla en el plano de una realidad inmediata que nosotros podemos tocar, ver, saborear, oler, sentir a cada paso que damos. Porque el libro es muy puntual en una cuestión muy importante, que es el hecho de que la hegemonía no reside en los poderes militares, que la hegemonía no reside en la cuestión económica. La hegemonía, al final de cuentas, reside en cada uno de nosotros. Y reside en cada uno de nosotros como cuerpo social, y como un cuerpo social que reproduce estos parámetros de dominación que, a final de cuentas, benefician a otros sujetos colectivos. En ese sentido, me parece que David acierta muy bien en retomar autores y visiones que yo creo son muy poco comprendidos en la ciencia social, aunque tal vez parecen ser cada vez más utilizados. Y los articula de manera muy brillante con un planteamiento que recupera los ejes de la dominación, la espacialidad y la violencia como bases para entender la reproducción de esta hegemonía. Antonio Gramsci, desde sus escritos, desde sus cuadernos de la cárcel, tenía una visión de la hegemonía por la cual este autor identifica que esta forma de dominación, que esta forma de ejercicio del poder, surge a partir de la expropiación de la labor filosófica que las clases dominantes ejercen sobre el cuerpo social en su totalidad. Y entonces, al expropiar esta labor filosófica, que debe entenderse como esa labor o esa capacidad de pensar, de reflexionar, de imaginar, de crear, al expropiarse se suplanta o se instaura a su vez una razón instrumental que beneficia finalmente la reproducción del sistema capitalista. Así, esta hegemonía de la que se está hablando acá es una forma de dominación que encuentra sus territorializaciones concretas a través del cuerpo y la mente de aquellos que domina y se reproduce con nuestras acciones diarias. Además de esto, esta dominación aprovecha los elementos objetivos y los dispositivos de poder a su alcance, como la institución estatal, como las milicias, como los cuerpos de seguridad, etc., para el ejercicio de una violencia simbólica y material sobre el cuerpo social, el cual está constantemente vigilado y disciplinado a partir de la utilización de esta figura que Michel Foucault retoma de Jeremy Bentham, del panóptico, del ojo que todo lo ve, de la posibilidad de la vigilancia y el disciplinamiento total, y entonces la producción de los sujetos, como una arquitectura social que moldea a toda la sociedad, digamos, de manera global. Por lo tanto, cuando se habla hoy de crisis de hegemonía en este siglo, en el siglo XXI, no se está hablando, o no se debería de hablar, de la competencia entre Estados Unidos y China, y Rusia, y Corea del Norte, e Irán, e India, y Brasil, y todos los que le quieran echar, sino que se tendría que estar hablando de una crisis en todos estos elementos de poder existentes al interior del cuerpo social. Y esto es lo que nos lleva a entender la pertinencia y la importancia de este libro, de esta publicación, que se pregunta si realmente existe una crisis de hegemonía a nivel mundial, y de existir, ¿de qué estaríamos hablando cuando nos referimos a ella? Para ello, para acercarse a la respuesta de esta pregunta tan compleja, el libro se divide en 3 capítulos, 3 momentos que me parece se articulan muy bien y definen, pues, estructuralmente muy bien a la obra. Un primer capítulo en donde David Herrera desarrolla
todo el aparato teórico, metodológico y también conceptual para el entendimiento del poder y de la hegemonía. Y entonces ahí encontramos conceptos como bloque histórico y dominación hegemónica en la tradición gramsciana, pero también encontramos a Foucault cuando David retoma las cuestiones de biopolítica, gubernamentalidad y relaciones de poder. Encontramos, por supuesto, a Henri Lefebvre cuando se habla de la producción estratégica del espacio, a Boaventura de Sousa cuando se habla de estos procesos de globalización como localismos globalizados y globalismos localizados que territorializan estas formas hegemónicas de dominación. Y por supuesto también encontramos aportaciones de investigadores muy importantes de acá de la UNAM, como Anester Ceseña, de la cual se retoma una metodología muy importante para entender a la hegemonía mundial, por la cual se tiene que entender por un lado a la hegemonía como un ámbito de competencia, es decir, aquellos sujetos históricos que compiten para imponer las modalidades de dominación, y por otro lado un ámbito de reproducción que tiene que ver con los sujetos sociales, las cargas ideológicas y representativas que conforman la visión del mundo a través de estos esquemas de reproducción en las relaciones sociales básicas. Partiendo de esa metodología, el segundo capítulo entra en el ámbito de la competencia para analizar a Estados Unidos como un sujeto histórico que a partir del siglo XX ha marcado la pauta de los órdenes geopolíticos internacionales en el mundo. Y entonces este segundo capítulo se pregunta si de veras existe una crisis de hegemonía en el ámbito de la competencia en Estados Unidos, o estamos hablando de un declive relativo. Así, el libro analiza los efectos de las crisis recurrentes que se han dado desde los 70s, 80s, y sobre el presupuesto social, sobre el presupuesto laboral, sobre la cuestión comercial, las inversiones, sobre el presupuesto de defensa en Estados Unidos. Y vemos que efectivamente pues, han existido disminuciones importantes. También se analiza cómo las recomposiciones espaciales han dado una mayor posibilidad de competencia intercapitalista a otros sujetos históricos, ya sea en materia de recursos estratégicos, tecnología, inversión, etcétera, que sí han establecido un ámbito convulso, complejo, pero que a final de cuentas nos da para decir si realmente hay una crisis de hegemonía en Estados Unidos. Porque a pesar de esta erosión en la hegemonía estadounidense, el americanismo y sus despliegues, como lo menciona David, siguen vigentes en un modelo de espacialidad instrumental a nivel global que sigue beneficiando a estos grandes grupos de poder. Y con ello se pasa al tercer capítulo, en donde se dice, bueno, si en el segundo capítulo pareciera como que no es tan clara la crisis de hegemonía, el tercer capítulo tendría que preguntarnos, pero ¿cuál crisis estamos diciendo que no es clara? ¿De qué estamos hablando cuando entramos a la idea de la crisis? Y entonces se analiza el ámbito de la reproducción hegemónica a partir de decir y de proponer que la crisis no está en el ámbito de la competencia, sino en el ámbito de la reproducción. Y entonces David retoma un concepto muy importante que Anwar ya mencionaba, que es el de bifurcación sistémica. Esta idea que Wallerstein nos da de que cuando el sistema, como ahora tal vez, está en una crisis tan importante, en donde el agotamiento de los modos de vida o del modo de vida capitalista está dando cuenta de una imposibilidad de digamos, socavar o solucionar aquellas problemáticas que se presentan, pues entonces lo que se da es un momento histórico de bifurcación. O nos vamos por un camino de rearticulación sistémica, con mayor dominación, mayor violencia, mayor crudeza y situaciones muchísimo más duras en ese sentido, o por otro lado, nos vamos por otros caminos, como lo mencionaría Boaventura de Sousa, el reconocimiento de más raíces y opciones, que nos permitirían crear, imaginar y producir otros espacios, otras imaginaciones colectivas, otros mundos posibles. En ese sentido, creo que el gran aporte de este libro está sobre todo contenido en este tercer capítulo, porque es donde David nos dice que es necesario repolitizar la crisis, que para trascender la crisis somos nosotros, es la sociedad, son los cuerpos sociales los que tendrían que estar imaginando y ofreciendo alternativas, no asumiendo las alternativas y las opciones que se dictan desde los grandes grupos de poder. Esto requiere, por supuesto, de una praxis política que nos lleve a explorar esta diversidad de alternativas que están subsistiendo a la propia dominación. Entonces creo que la importancia del libro justamente es esta. Más allá de la altísima calidad académica que tiene, gracias, más allá de toda la calidad
que hay en el sentido del desarrollo conceptual y teórico, creo que es un libro que responde a un compromiso social con el cambio y a la producción de otros mundos posibles. Este tipo de esfuerzos me parecen muy importantes para tomar conciencia del momento histórico que vivimos, y por eso es que hago esta felicitación tan amplia, porque creo que los trabajos aquí están dando cuenta de intentos académicos que están muy, comprometidos con cambiar la realidad mundial, la realidad social, la realidad económica, la realidad que nos envuelve. Creo que esto es muy importante para tomar conciencia del momento histórico en el que estamos, que a consideración de Anester Ceseña es una época de incertidumbre, que pudiera ser definida como de oportunidad y peligro, de catástrofe y de esperanza, en donde lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel, por tus comentarios. Aunque debo de decir que nos complica mucho lo que acaba de exponer Irving, a Federico y a mí, que somos los que vamos a continuar, porque ¿qué más les podemos decir del libro? Que no suene ni a repetición ni a una cosa muy banal. Eso, y también, ahora me toca a mí hablar un poco del libro, por eso un poco más de tiempo, no es encargarle la moderación para echarme un rollazo, esto ya es parte de mi papel ahorita de presentador. También tiene la complicación de que es bien difícil hablar de un libro al lado del autor, porque también por David uno hace sus grandes interpretaciones sobre el libro, lo que David nos quiso decir, y él tiene que poner cara de sí, y hasta agradecernos de que comentemos eso, cuando a lo mejor dice, pobres, ni siquiera lo entendieron. Hablo de mi caso, y por supuesto que lo entendió y quedó perfectamente evidenciado esa cuestión. Entonces, para tratar de evitarle esa actuación que tenga que hacer David y agradecerle del libro, yo quisiera hablar en dos sentidos. Uno, por supuesto, es felicitar a David por el trabajo que está realizando, de lo cual esto es apenas una pequeña muestra, pero una pequeña muestra que, como decía hace un momento, nos abre en muchos sentidos los caminos en términos de investigación que podemos ir trabajando. Y dos, que ya sería propiamente hablar un poco sobre la obra de David, tiene que ver en términos de lo que me deja el libro en términos de enseñanza metodológica, más allá de toda esta explicación de procesos bastante complejos, en los cuales Irving me parece que hizo un maravilloso esquema en unos cuantos minutos, que sin embargo es redoblar la invitación a la lectura del libro, ¿sí? Y como se dan cuenta, aquí en la mesa habemos dos que nos consideramos geógrafos de formación de origen y tres invitados, extranjeros, inmigrantes, como ustedes quieran decir, y por lo tanto, después de si vamos o no, pero el punto importante es, me siento obligado a hablar sobre todo de la cuestión de la espacialidad, ¿sí? Ahí me siento que me jala esta parte de la formación, hablar de lo que David en el libro nos deja, creo, en mucho esta lectura de la espacialidad. Les decía que a mí una de las cosas que más me gusta del libro es aquí voy a citar a otro compañero que no está, que hacía ambas referencia a Efraín, la potencia que tiene en términos epistemológicos, porque lo que David nos quiere explicar, creo, aquí no me atrevo a decir que sí, eso, lo que David nos quiere explicar es justamente cómo se da la producción de subjetividades, y cómo podemos relacionar a partir de la producción de espacios y de entender esa producción de espacios, cómo nos estamos reproduciendo con los sujetos. Y aquí va a colocar dos elementos en la mesa para esta discusión, que es hegemonía y dominación, que me parecen fundamentales. Ya lo decía Irving, ya lo decía Anwar, nos está hablando de efectivamente cómo debemos de pensar la dominación y cómo podemos, en clave espacial, discutir esta dominación. David, en ese sentido, hace una
disección muy interesante, muy profunda, pero lo hace muy fácil al lector, la facilita mucho al lector, de una constelación de autores bastante complicada, bastante compleja, que emanan de toda una tradición de la teoría social crítica. Tenemos a Benjamin, Echeverría, ya señalaban a Ceseña, a Gillet, a Polanyi, a Scott, a Buenaventura de Sousa, a Harvey, a Smith, a Wallenstein, a Beck. No todos necesariamente son de la mismísima tradición, pero vemos cómo hay este entrecruce para hablarnos de autores muy complicados, difíciles a veces de manejar y de entender, y que sin embargo David hace una especie de, no sé cómo decirlo, de traducción, pero además involucrando como uno de sus ejes centrales de reflexión la parte de la expresividad, de la cual pocos de esos autores la trabajan de manera directa. Y entonces aquí viene uno de los aportes de David en estos términos de la generación de conocimientos, lo quiero ver así, o de la generación de herramientas que nos permitan explicar el mundo al que vivimos. No solamente es esta disección que hace, sino cómo involucra, cómo maneja los conceptos para explicarnos los procesos. Eva, una de las cosas que nos dice es, ¿para qué hablamos de conceptos? Para explicar lo que vivimos. Y David justamente hace eso en el libro. Coloca una serie de conceptos, los explica, los va llevando, hace la historia de cómo podemos pensar estos conceptos con realidades concretas, con procesos específicos, pero no únicamente para describirlas, sino para tratar de dar cuenta de la lógica que está subyacente a la producción de las subjetividades bajo esquemas de dominación y por lo tanto de hegemonía. Y coloca en la parte de espacio una parte fundamental. Me voy a remitir a una de las citas que tiene David en el libro que recupera el Lefebvre, que no solamente es del libro, platicando con David, viendo a David en algunas exposiciones, es uno de sus ejes centrales que siempre enfatiza sobre lo que dice Henry Lefebvre, que dice, adelantó 3 proposiciones, empezó la cita, que han dado vida a toda una serie de reflexiones e investigaciones en torno a ellas. La primera es que el espacio se produce, que no se trata de algo aislado de la dinámica social, independiente de ella, un contenedor de relaciones, un elemento inerte, estático, sino que al formar una dimensión de lo social, es modificado por la sociedad, producido por su dinámica y ello, a su vez, condiciona a la sociedad, la moldea, la modifica en una dinámica dialéctica. En segundo lugar, que el capitalismo sobrevive gracias a su capacidad de producir espacio, es decir, que la dinámica de producción del espacio ha sido apropiada por el sistema de relaciones sociales capitalistas y que, por lo tanto, la producción y reproducción de este no es neutra ni inocente, sino que conlleva toda una lógica, que es la misma que la dinámica capitalista. Por último, que a través del espacio se domina, porque su producción se encuentra imbricada en la dinámica propia de la sociedad, porque las relaciones sociales y las relaciones de poder que las dotan de sentido se dan en el espacio que es producido mediante la dinámica del sistema de relaciones sociales dominantes. Sé que es difícil seguir así que más con mi lectura, pero lo que se vuelve muy interesante es que justamente David agarra este planteamiento de lefebvriano sobre la producción del espacio y lo pone en movimiento, lo pone en juego, y lo pone en juego para explicar cómo es que se están dando estos procesos de construcción de identidad, cómo se instrumentaliza la razón, cómo podemos empezar a ver estos ajustes espaciotemporales, cómo podemos discutir la expansión del capitalismo, cómo podemos involucrar conceptos, ideas, argumentos relacionados con biopolítica, con biopoder. Tengo una larga lista, no les voy a leer toda de todos estos elementos que va mezclando David en el libro, y cómo estos podemos justamente dar cuenta de ellos a partir de destacar la espacialidad. ¿Sí? Esto, repito, se vuelve entonces, en términos metodológicos, una lectura, yo diría, casi obligada, si queremos discutir cómo es que podemos pensar que la dominación y la hegemonía se realicen espacialmente. Pero no solamente David se queda en eso, también nos da herramientas para pensar la emancipación, ¿sí? No únicamente nos quedamos en una de las caras del proceso, no únicamente
nos ayuda a desentrañar y ver las vísceras de esta dominación y cómo instrumentaliza al espacio como una forma de ejercicio y de concreción de esa dominación, sino también nos ofrece varios elementos conceptuales, históricos y en términos de tarea, de producción, pero con bases sólidas, de cómo podríamos entonces tener una praxis de emancipación. No únicamente una idea de cómo, sino cómo esto tendría que trabajarse, discutirse para generar una real praxis de la emancipación, ¿sí? Que solo podemos entender a partir de lo que David nos explica aquí como una praxis de la hegemonía, una praxis de la dominación que fundamentalmente requiere ser espacial. Algo que señaló Anwar y que me parece muy interesante y que quiero volver a agradecer es esta idea de un poco la corriente geopolítica que podemos ver ahí. Espero que ustedes ya no, pero a mí todavía me tocó ser formado en geografía, donde geopolítica era más o menos lo mismo que el demonio, ¿sí? No se podía hablar de geopolítica, no valía hablar de geopolítica. Era una discusión ideologizada que no tenía sentido y que justamente la geografía política para sobrevivir tenía que alejarse de esa discusión. Creo que uno de los frutos más interesantes de este, por decirlo así, encuentro que hemos tenido con internacionalistas en este caso, pero también con otros, como señalaba Anwar, es que podamos recuperar una reflexión de la geopolítica como herramienta metodológica para comprender las formas de dominación y por lo tanto las posibles formas de emancipación. En ese sentido creo que la tarea es bastante amplia, por supuesto que rebasa los alcances del seminario, pero sí marca ese camino en donde hemos querido tratar de abonar, tratar de construir y algo interesante también en ese sentido es cómo también esto nos ha obligado a pensar, tanto si hablamos de formaciones disciplinares muy cerradas, a los internacionalistas, a los geógrafos, en cómo realmente podemos construir un diálogo, ya no digamos transdisciplinario, pero al menos sí interdisciplinario. Lo cual también es un ejercicio que debemos de celebrar en ese sentido y que tenemos que llevar desde los márgenes de nuestra disciplina justamente con otros, ¿no? Para poder construir este tipo de herramientas. Uno, si lee el libro, pues no podría uno encasillar a David en ninguna de estas disciplinas, porque justamente quiere moverse dentro de las discusiones que se pueden ir generando, superando los límites que significan las disciplinas, pero incorporando el potencial que también históricamente se ha construido a partir de cada una de estas disciplinas que están involucradas en las discusiones que hace David. No me queda más que nuevamente felicitar a David por esta obra. Esperemos que pronto salgan más cosas que nos sigan indicando el camino de esta reflexión. Y le paso la palabra al mismísimo Federico Sanacho. Si ustedes creen que es complejo hablar después de Irving, intenten hablar después de Anwar, Irving, Fabián. Y entonces, ¿qué nos queda? Esa sería la situación. No solamente qué nos queda de decir, porque efectivamente han hecho no solamente una disección y una presentación bastante profunda y bastante amplia, desde la manera en que está escrito el libro hasta los contenidos del mismo, hasta un esbozo de la personalidad de David que se vierte en el texto. Yo personalmente siento también como un triunfo enorme este texto, este libro, no solamente por lo que significa para el seminario, no solamente porque es un fruto efectivamente del trabajo que se ha hecho en este colegio, el cual tenemos que agradecer de la manera más profunda efectivamente a la doctora Benítez, no solamente a ellos, sino también
a todos los profesores que se han unido a nosotros para empezar a abrir un diálogo. Y lo más importante, a todos los alumnos aquí presentes, también muchos de ellos, caras que hemos visto en cada uno de los eventos humildes que hemos estado organizando y que se han unido a nosotros a empezar este debate. Yo verdaderamente creo que el trabajo colegiado que he logrado es precisamente porque como colegio se ha entrado en una situación donde el libro de David efectivamente creo que marca un primer momento. La situación es bastante interesante porque David se une a la pregunta, o más bien retoma la pregunta básica de Gramsci. El gran problema que tenemos es que el capitalismo, como ya lo sabemos, está lleno de contradicciones. Está construido de una manera que pareciera que no tiene manera de reproducirse y sin embargo funciona, se mueve. Y constantemente se encuentra a sí mismo en puntos de quiebre o en puntos donde parece que va a haber un fin, que va a haber un punto donde veamos que hay un cambio radical y sin embargo no pasa eso. Hay una deformación efectivamente y parece ser que aquello que daba un asomo de esperanza se profundiza de una manera terrible. En 1917 se da un asomo de esperanza, se profundiza de una manera radical. En 1968 hay un asomo de esperanza, se profundiza de una manera radical. Y entonces la noción de crisis en el capitalismo se vuelve un problema, bueno, de hecho es una noción bastante problemática. Como aquello que está en crisis perpetua solamente profundiza sus formas. Como aquello que se encuentra siempre, por lo menos se representa en un borde de término, se hace más fuerte al paso. Entonces, es interesante justamente cuando se aborda a partir de la perspectiva de la hegemonía, de la construcción de la hegemonía. Efectivamente, como ya lo dijeron mis compañeros, porque voy a repetir mucho de lo que ellos dijeron, porque realmente ellos hacen un buen trabajo y por eso los admiro como compañeros, como profesores. Bueno, me cansan, la verdad, gracias. Efectivamente, la manera en que está abordando la hegemonía no es simplemente llegar y decir, bueno, es como esta construcción realista donde la hegemonía se trata de una situación militar donde se tienen controles a partir de espacios estratégicos y es simplemente una imposición de fuerza directa. Cuando uno impone fuerza directa sobre un colectivo social, lo primero que genera es resistencia. Entonces, no se puede mantener el control a partir de la sola violencia, o por lo menos no sola de la sola violencia. Hay una forma subrepticia, hay una forma muchísimo más pulida de la construcción del control. Y ese es el punto de la hegemonía, que si bien se basa en una forma material que está justificando este mundo institucional, institucionalmente, militarmente, también a su vez está construyendo una noción y una formulación de un conocimiento común, de un saber común, de un tipo de interpretación de la realidad en el que nosotros formamos parte. ¿Cuál es el verdadero sustento del control hegemónico? Como bien lo dijo Irving, nosotros. La manera en que nosotros estamos interpretando la realidad y construyendo la realidad. Y es ahí cuando se hace, me parece, uno de los puntos más álgidos de la discusión. Porque entonces la realidad se hace parte de una forma de alienación profunda. A tal grado que nosotros empezamos en este juego de lo material y de lo ideológico, de la presencia y la ausencia. Empezamos a ver cómo nos construimos socialmente a partir de controles que no solamente nos dan forma o nos alinean en determinados lugares y espacios, sino que nos construyen como personas, como sujetos. Nos dan un sentido al interior de aquello que ordena los sentidos. El punto más interesante que se aborda, yo creo que en el tema del libro, y en el tema de la hegemonía en general, pero el libro yo creo que lo hace de una manera magistral, es, entonces, en el punto de crisis, ¿por qué no cae?
Y retoma de una manera, a mí me parece bastante buena la idea. Dice, no cae porque políticamente no lo. Porque si bien hay condiciones que llevan al límite las formas del capitalismo, cada una de las transiciones en los bloques históricos que estamos revisando y que estamos observando, siempre tienen un punto donde parece que puede haber un cambio. No hay una organización política, no hay una conciencia política que logre articular a la sociedad para producir o para empujar ese cambio. Algo que me ha gustado mucho a mí de este libro, me gusta mucho el primer capítulo, de hecho varios compañeros ya han visto, lo he dejado en clase, porque la discusión que hace del concepto de hegemonía, de cómo se construye la hegemonía desde un punto de vista de la sociabilidad, de cómo le da forma al sujeto actual en el capitalismo, a mí me parece una de las formas más claras que se ha puesto por el debate. Pero el capítulo 3, sobre todo, el de la crisis de, cuando nos está hablando de, bueno, ¿qué es crisis de hegemonía? ¿Qué significa la crisis de hegemonía? A mí lo que me gusta, lo que rescato mucho es la manera en que está trabajando, lo he hecho algunas veces de manera casi irreverente, la idea de la resistencia. Porque hay un despertar de las diferentes formas de resistencia. Y no es que, y eso es interesante, no es que sea que históricamente estamos en un punto donde la resistencia ha llegado a una forma concreta que pueda realizar un cambio, sino más bien que la capacidad de resistencia está inmanente en la forma en que nos reproducimos en el capital. Y que precisamente por el funcionamiento de los órdenes hegemónicos no se toma. Es muy, y yo lo veo muy cercano a esta fórmula que utiliza Horkheimer cuando dice, bueno, quien hace un pacto con el futuro, con la idea de que después estaremos listos, estará haciendo un pacto con lo malo. ¿Por qué? Porque se necesita una repolitización de la forma en que nos estamos socializando. Una repolitización, volver a tomar responsabilidad de nuestra parte, de las formas en que nos estamos ordenando como sociedad. Porque si bien la hegemonía, como lo dije anteriormente, se desarrolla desde un prisma material con instituciones y todo, lo que realmente la sostiene es la reproducción entre nosotros. Creo que en ese sentido, la manera en que él está observando las resistencias, las alternativas, nos pone muy en perspectiva hacia lo que Walter Benjamin hablaba como el tiempo de la hora. A final de cuentas, la hora, la producción, la praxis se construye a partir de la formación material y de la capacidad de los sujetos de poder hacer ese cambio. Pensar esa otra modernidad, ese otro mundo posible. Pero no solamente es pensarlo, es verdaderamente llevarlo a la materialidad. Porque algo que mencionó Fabián, del cual le tengo profundo rencor, porque ya se acuerda de la producción del espacio, y eso es muy padre, es que efectivamente el capitalismo y la hegemonía que se construye a través de las diferentes formas en que se manifiesta el capitalismo en sus bloques históricos, solamente puede existir a partir de la producción de un espacio determinado, estratégico, que le permite cerrar sus ciclos y sus reformulaciones. Pero de la misma manera, las resistencias se forman solamente si se materializan de manera espacial. Este libro, entonces, a mí me parece bastante relevante, pero no solamente relevante por el punto en el que estamos actualmente, sino por la idea justamente de que el punto en el que estamos actualmente lo construimos nosotros. Entonces siempre es relevante si uno tiene un pacto político de verdaderamente entender la resistencia como la construcción de esto nuevo ahora. En ese sentido, repensar la manera en que se trabaja la noción de espacialidad, repensar la manera en que se trabajan los cánones de los conceptos hegemónicos, poner en jaque o en dudas qué tanto se está hablando de una crisis de hegemonía, ¿no? Hace que precisamente David, a pesar de que toca varios temas que se han discutido anteriormente, lo haga con una frescura increíble. Repito nuevamente lo que han dicho todos. El libro se lee de una manera increíblemente fácil.
Es complejo, o sea, sí te tienes que regresar un rato. Pero la manera en que está construido lleva un lenguaje que es increíblemente didáctico. Entonces es fácil seguirle el razonamiento que está llevando ahí. Y en él, lo que tú estás viendo es que está repensando muchas formas de los conceptos. Está saliéndose de las formas académicas, tradicionales, cuadritas, instrumentales, a partir de las cuales tenemos esta noción. Está rompiendo las formas de representación de la conceptualización. En ese sentido, como ya lo he dicho en otras ocasiones, el libro me parece un triunfo, porque en sí mismo es una forma poética, es una forma de creación. Es algo muy raro, sobre todo cuando uno está en un libro de ciencias sociales, es algo muy raro. Entonces, no solamente es porque le tengo un profundo afecto a la persona que escribió el libro, y no solamente es porque le tengo un profundo afecto a las conversaciones que llevaron, no voy a decir las conversaciones que llevaron al libro, porque la verdad esto es la vida. Si bien podemos encontrar a veces en nuestros diálogos espejeos de lo que él está diciendo y podemos asentir con la cabeza cuando estamos leyendo, este es David. No solamente eso, sino porque verdaderamente yo encuentro en el libro un avance teórico metodológico no solamente importante, diría yo, único, en el sentido en que me gusta. Por otra parte, digo, ya que le echamos sus flores a David, y ya que le dijimos que lo estimamos, y ya que intenté una plática que no repetiera totalmente lo que dijeron todos los demás, me gustaría repetir nuevamente algo que dijeron todos los demás. Felicitar profundamente al editor y a la editorial en sí. Este libro se hizo por la Facultad de Filosofía y Letras, sí, pero en realidad el trabajo lo llevó Ediciones de Museo. Y yo creo que si en sí el texto es importante, si en sí el texto me parece que vale la pena, la sola manera en que está construido, formado, impreso, diseñado el libro, hace que valga la pena. Podría ser algo que hubiera escrito Jack Nicholson en El Resplandor, David hablando de una persona que se aburre, y puede estar repetido durante 67 veces, y el libro creo que valdría la pena solamente por la estética del libro. Entonces, yo les recomiendo profundamente que se acerquen al texto, y me uno entonces a la celebración que aquí tenemos, y francamente digo, como programador, realmente espero algún día llenar el papel que Anwar dijo que estamos tomando en este colegio. Realmente espero vivir a las expectativas de lo que él acaba de mencionar. Es un gusto estar entre ustedes, como extranjero. Pero es todavía un gusto más grande olvidar que lo soy. Muchas gracias. Y antes de darle la palabra al autor, como la parte clímax de la presentación, no a recordarles que ha habido muchas invitaciones a que se acerquen al libro y está ahí a unos cuantos metros de ustedes, y hoy viene con una oferta importante que no se van a encontrar en ningún otro espacio. Así es que aprovechen en este momento. David. Muchas gracias, Fabián. Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. En realidad el que está muerto de miedo soy yo, porque después de que hablaron también del libro, yo sí me le quedaba viendo a ellos, pero por decir, de verdad están buenos. Y con el miedo de hablar después y que digan, no, mira cómo habla y según escribió también. Pero bueno, estamos casi entre familia, no muchos nos conocemos y ya sabemos, como decía Fabián, lo irreverente que es esto en realidad, ¿no? Yo
quisiera empezar pues agradeciendo a mis compañeros de mesa por los comentarios y por el tiempo que se han tomado para leer este libro. No puedo dejar de agradecer a Patricia Gómez Rey, a la coordinadora del Colegio de Geografía, y es por algo muy especial porque en realidad fue la invitación de la doctora Gómez Rey la que me trajo aquí, y eso siempre lo voy a agradecer, ¿no? En la Facultad de Filosofía yo he encontrado una segunda casa en realidad. Federico decía algo al final que yo también comparto, ¿no? Yo ya no me siento extranjero, aunque a lo mejor siempre lo sé, ven rubio impresionante, ¿no? Sino me siento como en casa, en verdad, y eso ha dependido mucho de los compañeros y las compañeras que me han recibido muy bien, incluyendo a estudiantes, ¿no? Y eso es algo que agradezco infinitamente, porque aunque este libro empezó a cocinarse antes de que yo llegara acá, porque es una investigación que de pronto ya, haciendo cuentas, pues fueron 6 años de investigación para este libro, en realidad se nutrió sin duda de mucho del trabajo que he realizado acá y que no ha sido en solitario, ¿no? Decía Federico que aquí, o sea, soy yo, pero en realidad no solo soy yo, ¿no? A mí me gusta citar siempre una frase de Michel Foucault cuando habla en la arqueología del saber que se puede llegar a pensar que un libro es el discurso más acabado, porque tiene un principio y tiene un fin, una página donde inicia, una donde termina, pero que en realidad el libro no empieza donde dice y tampoco termina donde supuestamente lo hace, porque está inmerso en la historia personal del autor, está inmerso en un debate y por supuesto que continúa después de que se ha terminado en otros debates, ¿no? Entonces, en ese sentido es que como discurso no cerrado, este libro en realidad es parte de las labores de investigación, de discusión, de las pláticas, de las clases, de los cursos que he tenido la fortuna y el placer de poder dar en esta facultad y en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales igualmente. Muchas de esas discusiones están aquí, ¿no? O sea, mucho de lo que este libro se ha discutido muchas veces, aunque no se había escrito todavía, porque estudiantes y colegas me ayudaron mucho a aclarar muchas cosas, ¿no? Yo debo decir que también algo que le agradezco mucho a Patricia Gómez Reyes, que me presentó a David Harvey, y no me lo presentó así como yo hubiera querido, ¿no? La vida de David H., este es el otro David H., sino en realidad me introdujo a la lectura más profunda de David Harvey, y eso es algo que abrió mucho la perspectiva y que complementó mucho de lo que está ahora acá, ¿no? Entonces, y para un último agradecimiento a la facultad en general, a la Facultad de Filosofía y Letras, por el recibimiento y por permitirnos hacer este tipo de eventos, ¿no? Yo traía preparado hablar de que saltaba el libro, pero ya no tiene sentido porque hasta lo puedo echar a perder después de que han hablado también de él, entonces ya me da miedo como tocar ahí, ¿no? ¿De qué se trata? Se trata de lo que han dicho, ¿no? Y así de padre está, ¿no? Pero algo que sí me gustaría destacar es, bueno, el motivo del libro, ¿no? Otra de las frases que se me quedan grabadas, creo que por siempre, es algo que mencionaba Eduardo Galeano, que es, decía Galeano en forma de pregunta: ¿para qué escribe uno si no es para juntar sus propios pedazos? Decía el maestro Galeano, ¿no? Y creo que tenía toda la razón. La discusión que uno trae siempre involucra lo que uno está pensando, lo que uno es en realidad, y cómo uno se va forjando como sujeto a lo largo de la vida, de las experiencias, etc., ¿no? Y entonces, la discusión sobre algo que parece tan abstracto como 3 conceptos: hegemonía, poder y crisis, en realidad es que es algo que me pareció en algún momento fundamental, pues no tanto, digamos, dar luz sobre los conceptos, sino aclararme yo mismo estas situaciones, ¿no? O sea, parte de por qué uno empieza a escribir algo es porque uno tiene la necesidad de aclararse las cosas, y eso es lo que está en este libro. O sea, más allá de querer esclarecer y querer enseñar sobre un tema en específico,
en realidad es parte de mi propia discusión de querer entender estas cosas y a partir de entenderlas también querer entender una realidad que a lo mejor por salud mental uno piensa que se puede trascender, ¿no? O sea, que una realidad que se puede transformar y que eso como sentido práctico, de una necesidad práctica de explicarme esas cosas, es lo que me llevó a acercarme a esos referentes de la teoría crítica y del pensamiento crítico en general. O sea, es una necesidad, digamos, estratégica de vida, la que está aquí contenida, y el entender